¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a DSI, el programa de doctrina social de la Iglesia que les ofrece el canal diocesano de televisión. Como siempre, un rincón en el que poder reflexionar, formarnos, crecer en sensibilidad con distintos temas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Como recuerdan, todas las entregas utilizamos dos herramientas en este itinerario que nos marcamos. El DOCAT, esta herramienta educativa, docente, este catecismo sobre doctrina social y la presencia de un experto. En esta 10ª sesión tomamos un tema nuevo, vamos a abordar la médula espinal de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Pero antes de presentar tanto tema como experto, quédense con este clip de vídeo. Muchos de los dramas actuales se evitarían si prevaleciera el principio del bien común. Ese bien común consiste en un conjunto de condiciones, un marco, que hace posible a los hombres realizarse y alcanzar su fin propio como seres humanos. Debemos volver a hablar del bien común en las tribunas públicas, en la política, en los gobiernos, en los foros internacionales. Pero hay que precisar qué es el bien común, porque muchos confunden el bien común con el bien total. El bien común quiere decir que no son posibles los trade-off, como dicen los americanos. Es decir, yo no puedo sacrificar el bien de alguno, o de una comunidad, o de un país pequeño, para aumentar el bien de algún otro. La sociedad tiene cierta entidad propia. No es un mero agregado de individuos y por eso existe un bien de la sociedad. Pero ese bien común no es la suma de bienes individuales, sino un producto en el que ningún factor puede ser destruido. En un producto, si un factor se hace cero, todo el producto se anula. En una suma, en cambio, un sumando puede hacerse cero y la suma sigue siendo positiva. El bien común está por encima del bien particular como el todo por encima de la parte. La salud del cuerpo prevalece sobre la de sus miembros. Y cuando una sociedad está mejor o cuando una sociedad es más justa, en la medida en que se respeta más la dignidad de cada persona. Pero la dignidad personal es un valor absoluto, de forma que tiene prioridad sobre cualquier consideración social. Nunca la sociedad puede exigir a un individuo la renuncia a su dignidad y a lo que ésta lleva consigo. ¿Cuál es, pues, la norma? ¿Cuál crees que es la regla de oro? Los cristianos dicen, haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. Los judíos lo decimos un poco distinto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Viene a ser lo mismo. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no pueden por sí mismos alcanzar su pleno desarrollo. Por ello, la comunidad política debe armonizar con justicia los diversos intereses. Debe conciliar los bienes particulares de los individuos y de los grupos. Un enfoque puramente materialista rebaja el bien común a un simple bienestar económico. El bien común social debe tener una dimensión trascendente. El principio de subsidiariedad significa que las sociedades de orden superior deben adoptar una actitud de ayuda respecto de las menores. Eso incluye ayuda económica, institucional y legislativa. Exige también no suplantar la iniciativa y responsabilidad de los individuos y grupos sociales menores. No es solo el aspecto negativo, de decir que el Estado o las instancias superiores no deben hacer lo que pueden y deben hacer los inferiores, sino sobre todo es el reconocimiento de que todos, no hay nadie sobrante en el mundo, no hay nadie sobrante en la tierra, todos tenemos cosas que aportar en la contribución al bien común. La subsidiariedad tiene otros matices y aplicaciones. Mi manera de ver el principio de subsidiariedad es que las decisiones prudentes deben tomarlas las personas que están más próximas a las circunstancias. Aristóteles dijo que cada decisión se toma en lo concreto. Nosotros tenemos principios abstractos, pero las decisiones siempre las tomamos en lo concreto, y las personas que mejor conocen las circunstancias son las que están viviendo en ellas. Pues ya bien, este es el tema que vamos a abordar.
al que le vamos a hincar el diente, los principios de la doctrina social. Los que se hayan iniciado, los que hayan leído algo de doctrina social de la Iglesia, ya saben que es un tema medular sobre el que se articulan muchos de los elaborados que se van desarrollando posteriormente. Para abordar este próximo tema, este tema que nos va a llevar 3 sesiones, hemos cambiado también de experto. Por eso tenemos el gusto de contar con la presencia de don Alfredo Ruiz Fragua. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José María. Profesor de Doctrina Social y coordinador del Grupo Polis aquí en la Diócesis de Toledo, ¿no es así? Eso es, sí. Alfredo, ¿cómo llegas a la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuándo surge la inquietud? ¿Por qué esto y no la historia de la Iglesia o algún otro tema? Sí, la doctrina social de la Iglesia, la verdad que me la encuentro durante la carrera. Bueno, pues estudié en ICADE, en Madrid, y ya ahí tuve durante 3 años la asignatura de Pensamiento Social Cristiano, era en definitiva doctrina social, pero o la tierra no estaba preparada o la siembra, pues no sé si no era la más adecuada, el cómo se presentaba la asignatura, como una María, al margen de todo lo que era el complejo de asignaturas que habíamos de derecho, de económicas. Quizá podía ser en parte eso. El asunto es que ya pasados los años y dentro de lo que pues yo lo asocio ya con perspectiva a lo que pudieron ser un concentrado de gracias que luego han ido siendo recibidas de manera paulatina a raíz o a partir del gran jubileo del año 2000, cuando me voy encontrando con una serie de dones que tienen que ver con mi vida espiritual, en primer lugar, el ubicarme, con lo que es el descubrimiento de mi sitio, ¿no? como cristiano dentro de la Iglesia, como el reconocimiento de mi vocación, de mi misión como laico, y quizá a partir de ahí, especialmente con la lectura, ¿no? de Christi Fideles Laici, la orientación de un sacerdote como es don Fernando Bobadilla, con quien pues todo este tipo de cuestiones las iba tratando, me orientó al estudio de la doctrina social de la Iglesia, de momento de una manera autodidacta. Es verdad que también influyó, y lo recuerdo ahora, algo que aquí se planteó en la diócesis como algo formativo, la escuela de teología se llamaba, ¿no? Y se llegó a dar incluso una especialización con un sacerdote que ahora está de misionero. El asunto es que, ya digo, de manera autodidacta, pues fui a dar con un manual que es un canónico, un manual como es el de José Luis Gutiérrez, y justo recién terminado me encuentro, por eso digo lo de paulatino, con que el compendio de Doctrina Social de la Iglesia es presentado en el año 2005 aquí en España, fantástico, y a partir de ahí surge una especie de posgrado, diploma, tipo máster de 2 años en el CEU, al cual pues decido apuntarme, y a la vuelta pues aquí en el Instituto de Ciencias Religiosas me ofrecen la oportunidad de dar clase, que es quizás donde uno aprende, ¿no? Cuando ya se ve obligado a asimilar y a explicar a otros lo que ha recibido y no sabe muy bien si lo tiene bien dentro todavía. Y pues seguimos aprendiendo, y quizás bueno, como último hito sería esta llamada, ¿no? a coordinar, a dirigir este grupo Polis, ¿no? encargado de difundir la doctrina social, ¿no? Vamos a abordar el tema. ¿Qué son los principios? ¿Cuáles son los principios de la doctrina social? Se han mencionado por lo menos 2 en el clip de vídeo, bien común, subsidiariedad, pero ¿cuáles son y por qué son importantes? Sí, el vídeo, la verdad, estaba muy bien, ¿no? Esta condensación tan sintética que ha hecho de la presentación de algunos de ellos. Hablaba de la dignidad de la persona o del principio de personalidad, se ha referido al del bien común, también al de subsidiariedad, y el Ducat y el compendio añaden el de solidaridad, que lo iremos viendo en estas sesiones, ¿no? Estos 4 principios son los que estos dos documentos, compendio, Ducat, recogen como principios de doctrina social. El manual de José Luis Gutiérrez añade algunos otros que, sin embargo, luego en estos documentos aparecen encastrados, o como esto de las muñecas rusas, el destino universal de los bienes referido al bien común, o el principio de participación, pues como derivado de lo que es la subsidiariedad. Hay otro incluso que es abarcador de todos, transversal, que le da mucha importancia a José Luis Gutiérrez, y tiene que ver con algo que se decía ahí, esa referencia a los cuerpos intermedios, a toda la articulación de la sociedad,
que es el principio de concepción orgánica de la sociedad. Sí. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no ve la sociedad como una serie de individuos autónomos y en la cúspide un Estado todopoderoso, sino contempla la sociedad como realmente es y debe ser, es decir, ese conjunto de elementos en los cuales la persona se integra y va buscando sus fines. Me alegro que abordes esto porque es cierto que conforme los espectadores vayan iniciándose en la lectura, verán distintas formulaciones. DOCAT lo formula en 4, bien común, persona, solidaridad y subsidiariedad, pero hay formulaciones más amplias y otras más estrechas. ¿Mantienen alguna relación entre todos estos principios? ¿Se relacionan entre sí o son como eslabones sueltos? No, desde luego que no pueden ser, de hecho el de persona, que no le vamos a tratar hoy porque ha estado atendiendo por extenso don Alfonso en nuestras 3 sesiones anteriores, se puede colocar en el centro de lo que sería si tuviéramos una pizarra o un gráfico. De hecho así lo trata de describir Benedicto XVI, como una especie de cruz donde estaría el bien común, la persona en el centro, subsidiariedad, solidaridad. Cuando me corresponde exponerlo en clase, pues igual siempre me trato de buscar ahí, dibujando monigotes, alguna manera de exponer esa articulación que no es meramente expositiva, sino es real. Esos principios están totalmente articulados, deben darse conjuntamente, equilibradamente, y en la medida en que falta alguno de ellos, la sociedad cojea por el contenido de ese principio. Falte la subsidiariedad, o falte la solidaridad por exceso de egoísmo individualista, falte el bien común porque igual también atendamos cada uno a lo nuestro. Todos esos principios han de darse. Dice el DOCAT, en una pregunta igual un poco compleja de responder así de 4 pinceladas, ¿por qué es importante regir nuestro comportamiento por los principios de doctrina social? Claro, es que estos principios, y además al decir regir nuestro comportamiento, los imputa primero a lo que es la conducta de la persona, el cómo nosotros ordenamos nuestra vida, nuestra vocación, nuestros proyectos, en principio como cristianos, ¿no? Es decir, el hecho de, como decía antes, de haber descubierto esa vocación laical, es quizá lo que me conduce en coherencia a formarme en esta disciplina que necesariamente ha de ser equipaje de cualquier cristiano laico. Entonces, estos principios nos orientan respecto de nuestra conducta en sociedad como personas, pero estos principios no son solamente principios rectores de la conducta particular, porque la doctrina social de la Iglesia tiene esta otra dimensión fundamental, son principios ordenadores de la sociedad también en sí. Decía el vídeo que la sociedad que tiene una cierta entidad propia, yo quitaría el cierta, tiene entidad propia, es una realidad muy consistente, y esa realidad debe estar también ordenada conforme a estos principios. Por lo tanto, estos 2 elementos son elementos que forman parte de los principios por nuestra condición de seres sociales, de estar llamados a la convivencia. Primer principio, bueno, primero en aparición en DOCAT, que esto siempre lo recordamos en todos los programas, no deja de ser un itinerario, un programa de doctrina social, como podía haber sido otro. Pero ellos comienzan por bien común. Más allá de que lo hayamos visto en el clip de vídeo, ¿qué es bien común? Sí, lo trataban ya incluso de apuntar una definición, definición que se ha ido prácticamente configurando, añadiendo, quitando algún elemento desde, pues si no recuerdo mal, Pío XII es quien hace casi el primer enunciado canónico en alguno de los radiomensajes que formula durante la Guerra Mundial, esos radiomensajes con los que trata de ir preparando la paz, ¿no? Luego lo retoma también Juan XXIII en Materia Magistra, y Gaudium et Spes habla de eso, de conjunto de condiciones sociales a través de las cuales cada persona, cada asociación, cada familia puede conseguir de una manera más fácil y más plena su propio fin, su propia finalidad, su vocación, a lo que está llamado. Incluso las propias instituciones públicas, lógicamente, que son las que primero, o bueno, es su propio fin, el bien común, pero a la vez ese conjunto de condiciones
permite que puedan cumplir de una manera adecuada a lo que están llamados, ¿no? Entonces es ese conjunto de condiciones que hay que concretar, como se decía en el vídeo, en cada momento y en cada circunstancia. Pues no es sencillo bajar de la cierta abstracción en la que hoy vamos a estar sin referirnos a una situación concreta. No es lo mismo el bien común en Mali al bien común en Alemania. Toma ya. Fuera de que hay una serie de elementos que sí son comunes. Sí. ¿Cuándo surge el bien común? Pregunta Docat, hace una pregunta retórica. ¿Cuándo surge todo esto de Sí, he dicho en cuanto a lo que sería lo que es la aparición en lo que es esa elaboración del corpus, pero leyendo algunos de los libros que presentaremos en estas sesiones, leyendo alguna cuestión, me encontraba con alguna referencia interesante en cuanto al origen teológico o revelado, porque es verdad que estos principios tienen una doble dimensión, como toda la doctrina social de la Iglesia, con mayor presencia de uno u otro elemento, el tema razón o el tema revelación. La doctrina social de la Iglesia tiene como una fuente la revelación, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, cómo ha sido todo esto recibido por el magisterio y reelaborado, y la razón, ¿no? Todos estos principios son razonables, todos son de razón, pero tienen también un fondo teológico, y se aludía en alguna de estas lecturas a cómo detrás de este bien común no deja de estar en su origen y en su propio fin también lo que sería la comunión. Y la comunión sabemos a lo que nos estamos refiriendo, o sea, el propio Dios en su comunión, que nos llama a su vez a la comunión con Él, y ese sería quizá el fruto más completo de lo que es el bien común. El bien común como la llamada a la comunión. Si quieres, ahora te puedo poner algún ejemplo de un profesor de San Dámaso, que lo trajimos aquí a alguna sesión, algún curso, alguna conferencia que impartió Jaime Ballesteros. Es verdad que son ejemplos un poco de andar por casa, pero pueden ayudar. Al referirse al bien común, recuerdo un anuncio que está saliendo estos días de IKEA, decía que el bien común podíamos referirlo a una familia en la cual los distintos miembros tratan de ver cada uno un programa de televisión. Está la madre, que quiere ver lógicamente el canal diocesano, el padre el fútbol, el chaval en realidad lo que quiere es ver jugar al ordenador en una pantalla, y la chica lo que sea, un programa de música. Y podríamos entender el bien común como una acumulación de bienes particulares, además materiales, de manera que cada uno acabará teniendo su pantalla. Todos acaban teniendo su pantalla y todos realizan un bien, porque están haciendo su propio bien. Pero ¿de qué estamos hablando? De una familia. En ese sentido, no está mal que cada uno pueda ver algún programa en alguna ocasión, pero si eso es así, como vive esa familia, estamos realizando el bien de la familia. O poner el otro ejemplo de la tarta, una tarta que es suficiente para todos los que están alrededor de la mesa, pero cada uno coge el pedazo y se lo lleva a su habitación a comerse el trozo de tarta. ¿Es realmente lo que se procura cuando se lleva una tarta a un grupo de personas, o es comérsela todos en conjunto, porque lo que importa no es la tarta sino el encuentro? El encuentro. Bueno, son ejemplos simples, pero aluden a esto que estaba diciendo, ¿no? Cuando se habla de bien común, del bien común, el que no esté iniciado en doctrina social, esto le huele a colectividad y alguno incluso a colectivismo, y puede decir, cuidado, cuidado, ¿aquí dónde queda la propiedad privada? ¿Qué tiene que ver la propiedad privada con el bien común? ¿Son incompatibles como agua y aceite? No, esto lo explicó muy bien ya Miguel Ángel cuando estuvo exponiendo lo que es la formación del corpus, cuando renovaron desde el primer momento lo que trata de la doctrina social de la Iglesia, a la vez que reacciona frente a un capitalismo extremo y explotador, pero presenta una alternativa a algo que todavía no ha alcanzado poder o vigencia, como serían los movimientos colectivistas. No ha tenido lugar la Revolución Soviética, pero era una pretensión que se presentaba de colectivizar los bienes, y entonces León XIII dice que cuidado, que ahí está el derecho natural de propiedad, porque ahí no se encuentra con él en esto que decíamos de revelación, razón, no, hablamos de la ley natural. Existe el derecho de propiedad y esto cualquiera lo puede razonar.
¿Por qué? Y habla de una serie de argumentos que son casi los que tiene como eco el Proeducat. Es bueno para la paz social. De momento, desmontar la propiedad produciría tal revolución que evidentemente habría sangre, está claro. Esto es así, es un desastre. Es algo que es bueno, además de para la paz social, es bueno para el individuo, para la persona, para su propia libertad y su propia responsabilidad. Es algo que es bueno para la familia, es algo que es bueno para la familia. Las familias han de tener, si lo decía León XIII, han de tener bienes, y es bueno la sucesión de transmisión de bienes en sucesión. Y es bueno para los propios bienes, ¿no? Se nos ha dejado la creación para que la desarrollemos. Ya veremos también ahora los límites, ¿no? Pero es verdad que si todo es de todos, nada es de nadie, los bienes se abandonan y no hay un incentivo al crecimiento. Entonces, por los propios bienes en sí, por los frutos a los que estamos llamados a fructificar esos talentos que se nos dan, la propiedad privada evidentemente es un derecho natural que la doctrina social de la Iglesia ha asumido desde el inicio, y es verdad que vienen esos límites, ¿no? De hecho, los movimientos colectivistas y el comunismo, igual simplificando mucho, nos ha acabado demostrando que lo que es de todos acaba siendo de nadie, ¿no? Y al final se pone muy poco Reino cuidado. Arón no deja de ser profética en ese sentido, y pues en el año ya 91, así lo decía Juan Pablo II en Centesimus Annus, cuando decía León XIII, estaba advirtiendo de lo que acabaría ocurriendo con esto, que parecía que no se iba a acabar nunca. Y más todavía, que es un asunto que hoy cuesta, porque esto de ponerle límites a los derechos parece que hoy es la bicha, ¿no? La propiedad privada tiene sus límites. Claro, es lo que íbamos también anunciando, porque no es un derecho absoluto. Ya se veía en el derecho romano que existe como algo también que descubrían los propios romanos en su talento jurídico, que existe esa limitación al abuso. Uno no puede abusar de los propios bienes, ¿no? Pero además no se trata solo de eso, ¿no? Se trata de, por lo que estamos diciendo, de esa llamada al bien común, porque es ahí donde se enmarca. Existe una llamada, ahí sí que tendría sentido hablar de casi un elemento de revelación, de que Dios nos ha dejado los bienes a todos para que disfrutemos de ellos, ese destino universal de los bienes. En vista de ese destino universal de los bienes, la propiedad tiene unas limitaciones por esa función social, es decir, todos debemos disfrutar de los bienes, de sus frutos, y en ese sentido pues la comunidad debe estar organizada para que exista una cierta redistribución justa y todos podamos alcanzar una vida digna dentro de las condiciones reales, esa concreción que decíamos. Y bueno, pues esta es la cuestión difícil, ¿no? De cómo los gobernantes van tratando de presentar opciones y nos corresponde ir eligiendo una u otra en cada momento, ¿no? Pero sí, claro, somos administradores, es la cuestión. No somos propietarios absolutos, somos poseedores de los bienes. De manera que convive perfectamente, sin excluirse, el bien común, el destino universal de los bienes de la tierra, con la propiedad privada. Totalmente. Y a veces hay que tratar de ver hasta dónde llega una cosa o dónde empieza otra. Sí, ¿no? se ve en esa historia. En asuntos ahora especialmente vitales, inmigración, nosotros que vivimos en la frontera sur, hay que tratar de ver hasta dónde de verdad la propiedad privada, esto es nuestro, y hasta qué punto, bueno, pues esto está puesto al servicio de todos. Dice Docat, en la última pregunta que vamos a abordar en este programa, dice también otra pregunta que, así dicho, dice, ¿hasta dónde compartir? ¿Hasta dónde compartir? Bueno, que es lo mismo que decía antes, hasta qué punto las cosas son estrictamente mías y hasta qué punto están puestos para el bien de todos los hombres. Claro, aquí esta pregunta seguramente no soy el más adecuado para responderla. Creo que el enfoque que da el Ducat es muy limitado también en lo que dice, siquiera si lo leyéramos, y habrá pues cientos de personas que responderían con mucha más propiedad a lo que correspondería decir aquí ahora. Es verdad que aquí hay una cita, el Ducat tiene esas citas a los laterales muy interesantes. Hay una de San Juan Crisóstomo que es de estas duras, que sacude
cuando viene a decir que cuando, no lo sé, no lo recuerdo literalmente, pero cuando no compartimos con los pobres, especialmente nuestros bienes, les estamos robando de lo suyo. Viene a decir, bueno, pues ese tipo de interpelaciones son las que nos llaman a decir que claro, que hay que compartir. Evidentemente estamos llamados a compartir pues por el mandamiento del amor, por el sermón de la montaña y el hasta dónde, pues el Señor nos ha enseñado que hasta el extremo. Cada uno iremos viendo en cada situación pues a qué se nos llama, ¿no? Pero el Ducat pues sí deja ahí una serie de pinceladas que ya digo que no es un tema sencillo para responderlo con tres frases. Con 3 brochazos. Bueno, pues dejamos aquí el corte y les emplazamos a una nueva entrega la semana que viene aquí en el canal diocesano con el profesor Ruiz Fragua y seguimos viendo los principios de doctrina social. Hasta entonces, que sean felices.